¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta presentación del libro Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, 10 años, del doctor Héctor Miguel Salinas Hernández. A nombre del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad y del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, agradecemos su presencia, que nos acompañen. Y, por supuesto, agradecemos y felicitamos al doctor Héctor, profesor investigador de esta casa de estudios también, el honor que nos hace de poder presentar su libro en este espacio. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Nos acompañan la doctora Mariana Celorio, el maestro Porfirio Miguel Hernández, a quien iré presentando en su momento. Les vamos a ceder el uso del micrófono para que nos hablen del libro, y al final al doctor Héctor Salinas, que pues nos haga también algunos comentarios. A todo el público que nos acompaña, les pido por favor que si tienen comentarios puedan irlos haciendo por el chat, y al final podremos hacer un espacio, abrir un espacio para dialogar directamente con la y el presentador y por supuesto con el autor. Por eso es que nos gusta hacer las presentaciones en esta modalidad, para que el diálogo sea, pues podríamos decir, cara a cara, en esta modalidad, en el momento. Y entonces, bueno, agradeceremos todos sus comentarios. Les vamos a pedir encarecidamente que por favor mantengan sus micrófonos apagados para no tener interferencias durante la misma, ¿sí? Bueno, pues dicho esto, voy a empezar presentándoles a nuestro primer presentador, valga la redundancia, el profesor Porfirio Miguel Hernández Cabrera. Él es maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y licenciado en Psicología por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Iztacala. Es autor del libro Identidad Gay en Construcción, el activismo del grupo Unigay en la Ciudad de México, publicado por la UACM en 2020. También de la obra Abigail Bojorquez, Disidencia Sexogenérica y VIH-Sida en Poesía, publicado también por la UACM en el 2019, y prologuista del volumen Poesía y otros poemas homoeróticos de Abigail Bojorquez, de la UACM, junto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México en el 2019. Ha publicado capítulos y artículos de investigación y de divulgación de libros colectivos y revistas sobre antropología mexicana y los estudios sobre la diversidad sexual, la construcción de la identidad gay y el movimiento LGBT de la Ciudad de México, la diversidad sexual en los medios impresos y electrónicos, el performance de las identidades sexogenéricas en la Marcha del Orgullo y en los eventos anuales de lucha contra el SIDA, y el sexo comercial entre hombres en espacios turísticos mexicanos y en contextos latinoamericanos. También ha publicado ensayos, cuentos, crónicas y entrevistas en libros colectivos, revistas y suplementos. Es profesor investigador de tiempo completo y miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad, el GIGS, en la UACM, plantel Cuautepec. Muchas gracias, Porfirio. Bienvenido. Adelante. Sí, gracias Maru por la presentación, por la organización. Pues estoy muy contento de participar en la presentación de este libro, de conocer a la doctora Mariana Celorio, a quien no tenía el gusto, y bueno, pues de acompañar a Héctor Salinas en esta aventura, nueva aventura editorial, ¿no? Que sabemos que no es ese primer libro que ha publicado. Y bueno, todo esto en el marco de nuestro grupo de investigación, como ya lo dijiste, ¿no? El Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad. Y bueno, pues yo estoy muy complacido de haber leído este libro. La verdad, estoy encantado. Estoy contento porque aprendí muchísimo de la lectura del libro. Me generó muchas inquietudes, preguntas, y pues de alguna manera me reactivó un poco con lo que está pasando actualmente con el movimiento de disidencia sexual en México, en el país y demás. Entonces preparé un texto en el que trato de sintetizar pues las ideas que me generó y la apreciación que yo tengo
sobre el libro y le voy a dar lectura, ¿sí? Dice, matrimonio igualitario en la Ciudad de México, 10 años, Héctor Miguel Salinas Hernández, arranca con una sugerente pregunta que invita a la lectura del libro. ¿Por qué los gays y las lesbianas quieren casarse si los heterosexuales cada vez lo hacen menos? A lo largo de 5 capítulos, el autor dará respuesta a esta interrogante. Desde una perspectiva de las ciencias políticas, Salinas Hernández se propuso analizar, mediante un recuento histórico, el proceso de legalización del matrimonio igualitario a una década de dicha figura en la Ciudad de México y a hacer un balance de los saldos de su aprobación en la capital y algunos estados del país. Así, el autor es un científico social con una postura liberal y pluralista sobre su objeto de estudio, pero es también, como lo relata en el libro, un activista LGBTTI, es decir, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgenérico y travesti, que participó en la lucha por el reconocimiento de las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. En este sentido, el tratamiento del tema se realiza desde una postura implicada, asumiendo con destreza el inherente rigor metodológico que demanda esta perspectiva. En el primer capítulo, el investigador describe las condiciones históricas, políticas y sociales que posibilitaron los cambios político-administrativos para la conformación actual del gobierno de la Ciudad de México. Presenta una sucinta historia de la evolución de los sectores de izquierda que derivaron en una preferencia ciudadana por los gobiernos de esa tendencia política en la hoy CDMX. Además, describe los avances que en materia de derechos sexuales y reproductivos se realizaron a lo largo de los años recientes, todo lo cual sirve de antecedente para las posteriores propuestas de legalización de la figura en comento por parte del llamado movimiento LGBTTI o de disidencia sexual, MDS, en la nomenclatura del autor, y de otros sectores liberales de la capital del país. En el capítulo 2, describe el surgimiento de las uniones de hecho y las uniones civiles en los casos de España y Argentina, respectivamente, como precedentes importantes en los avances para el reconocimiento de los derechos vinculados al matrimonio entre homosexuales y lesbianas en Iberoamérica. Se exponen las similitudes históricas del contexto político dictatorial, la fuerte influencia de la moral conservadora de la Iglesia Católica y las circunstancias democratizadoras en cada país que, junto con el empuje de los movimientos de disidencia sexual locales, ulteriormente derivaron en la aprobación de dichos enlaces en los primeros años 2000. En el tercer capítulo, el autor aborda específicamente el caso del matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Se menciona las sociedades de convivencia como una iniciativa precursora de algunos partidos de izquierda. Se describe el proceso de legalización en alianza con activistas LGBTTI, cuya propuesta era, cito, reformar el artículo 143 del Código Civil de la capital de la República, que modificaría el concepto de matrimonio definido hasta entonces como la unión entre un hombre y una mujer, para enunciarlo como la unión entre dos personas. Cierra la cita. Y la colocación y posterior retiro de un candado legislativo para la posibilidad de adopción de niños y niñas por parte de parejas gays y lésbicas a finales de 2009. Se analizan también las acciones conservadoras de la Iglesia Católica, los grupos de ultraderecha y del Partido Acción Nacional, PAN, esgrimen discursos moralistas que parten de concepciones homofóbicas y discriminadoras sobre el matrimonio como un suceso que debe ser regulado por el derecho y las leyes divinas y humanas, y sobre la familia como una unidad social conformada exclusivamente por el hombre, la mujer y los hijos. Posteriormente, se examina la acción de
inconstitucionalidad presentada por el PAN y la respuesta judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 5 de agosto de 2010 a favor del matrimonio igualitario en el Distrito Federal y su validez en todo el país y también de las menores. Por otro lado, se expone la diversidad de posturas políticas, externas y su concepción del matrimonio y al interior del movimiento de la disidencia sexual como un movimiento heterogéneo que en algunos casos se pronuncia en defensa de la unión matrimonial igualitaria como un recurso jurídico para la obtención de derechos y que en otros se opone a esta juzgándola como una medida de control patriarcal y del Estado para la normalización de las poblaciones LGBTI. El capítulo 4 profundiza en el estado actual del matrimonio igualitario a 10 años de su aprobación en la Ciudad de México. Particularmente, se describe la disminución de la influencia ideológica de la Iglesia Católica en la sociedad mexicana y los escándalos sobre pederastia y abuso sexual como problemáticas internas que dicha institución pretende subsanar y desestimar respectivamente mediante la exacerbación de las reacciones en contra de los enlaces igualitarios y de la homosexualidad como un defecto más de la naturaleza humana, pero sobre todo contra la homosexualidad militante, como le llama el autor, por su mayor capacidad contestataria. Todo ello, a pesar de que la Iglesia Católica es, en palabras del investigador, cito, la institución de Occidente con mayor densidad de gays en sus estructuras dirigentes. Se cierra la pregunta. Además, se hace un recuento pormenorizado de la situación de las uniones matrimoniales igualitarias en muchos de los estados de la República, entre los activismos, las comisiones de derechos humanos, los órganos de gobierno locales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación logran superar las barreras jurídicas y morales sobre la concepción discriminadora del matrimonio con fines exclusivamente procreativos. Después abordan la elevación de esta figura a rango constitucional en la Constitución Política de la Ciudad de México y su importancia como precedente para todo el país, y los avances en materia de seguridad social luego de una disputa del movimiento de disidencia sexual con instituciones burocráticas y homofóbicas como el ISSSTE y el IMSS, en la cual también nuestro autor participó como un activista en la lucha de sus derechos de seguridad social para él y su pareja. Asimismo, se discute la iniciativa del expresidente Enrique Peña Nieto en mayo de 2016 para reconocer a nivel nacional el matrimonio igualitario como una medida utilitaria a fin de mejorar su popularidad interna y su imagen mundial, y las reacciones opositoras que generó en las iglesias, particularmente en la católica, en los partidos políticos como el PAN y el PRI y otros, en los grupos ultraconservadores como el Frente Nacional por la Familia y el Yunque, y en los sectores del movimiento de disidencia sexual y sus posturas encontradas a favor de la figura en cuestión como un derecho de ciudadanía y en contra como una forma de normalización y de control patriarcal y del Estado. El capítulo cierra con la enunciación de la promoción de programas, proyectos y legislación para afianzar los logros en la materia en el marco del llamado gobierno de la Cuarta Transformación. Finalmente, en el capítulo 5, Salinas Hernández analiza las condiciones que hicieron posible la aprobación del matrimonio igualitario en la capital del país, a pesar de no contar con un movimiento de disidencia sexual proactivo y estratégico políticamente. Desde su punto de vista, esto obedeció principalmente a dos factores de carácter internacional. Uno, la asimilación nacional de una normativa jurídica promovida internacionalmente, lo que se ha denominado sincronismo histórico jurídico, como una ola de avances internacionales a los que, como un carro al que se sube un determinado país, ¿no? Y dos,
la circulación de capitales ideológicos derivada de la globalización, es decir, la reproducción de un marco normativo internacional que fomenta el respeto a las identidades, a las libertades individuales y los derechos humanos, y la inclusión de los denominados grupos minoritarios. Además, en palabras del autor, dice, el mismo autor reconoce el trabajo de un puñado de personas visionarias, actantes gubernamentales y civiles que supieron estar a la altura de las circunstancias. Se cierra la cita. Así pues, a la pregunta de ¿por qué los gays y las lesbianas quieren casarse si los heterosexuales cada vez lo hacen menos? La respuesta del autor es contundente al señalar que el matrimonio igualitario es necesario nada más y nada menos para conseguir otros derechos. Por ejemplo, de sucesión, herencia, adopción de niños y niñas, seguridad social, pensión por viudez, adquisición de créditos bancarios, inclusión de la pareja en pólizas de seguro, obtención de derechos migratorios de residencia, permanencia y ciudadanía de la pareja y los hijos e hijas. Esto es, no más derechos, sino los mismos de las parejas heterosexuales. Al respecto de las posiciones de algunos sectores al interior del movimiento de disidencia sexual que rechazan el matrimonio igualitario por considerarlo una forma de apegarse al modelo patriarcal y heteronormativo, la visión del autor es congruente con sus posturas personal, activista y académica al plantear que tal figura también puede ser una institución diversa y disidente o no, dependiendo de los arreglos de la pareja en los modos de convivencia cotidiana y que en eso, más allá de la normalización, puede residir la vigencia de su rebeldía, su militancia y su diferencia. De este modo, el libro de Salinas Hernández es una investigación exhaustiva que expone un amplio contexto histórico para entender su objeto de estudio. En todos los capítulos narra a detalle cada uno de los antecedentes, acciones, posturas y reacciones de los actantes sociales a favor o en contra de las uniones matrimoniales igualitarias y las consecuencias políticas y sociales de su legalización, echando mano de vasta información proveniente de muy variadas fuentes y de datos muy puntuales y específicos. En la explicación de cada subtema se vale de la breve exposición de marcos teórico-conceptuales que permiten entender de manera sencilla el fenómeno de estudio y sus múltiples aristas. A lo largo del volumen, el autor presenta un discurso muy bien organizado, su estilo contradiscursivo es contundente y claro, y rebate con información los argumentos supuestamente irrebatibles del discurso conservador, así como también demuestra y desmonta falacias y prejuicios, todo lo cual hace interesante, ágil y amena la lectura. Así, el minucioso análisis de las vicisitudes del matrimonio igualitario en la capital y en diversos estados de la República es un valioso aporte que se inscribe por derecho propio en los estudios sobre diversidad y disidencias sexuales desde las ciencias políticas y de la historia en la Academia Mexicana. Como toda investigación que aporta conocimiento valioso, este libro no solo es un acucioso estudio político sobre los avatares del proceso de reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que también arroja luz sobre otras temáticas relacionadas e igualmente importantes que motivan el planteamiento de preguntas desde otras perspectivas, y con ello su contribución es múltiplemente valiosa. En este sentido, por un lado, es una memoria histórica que contribuye a entender los desarrollos y avances del movimiento de disidencia sexual local y nacional en las primeras 2 décadas del siglo XXI y el papel del matrimonio igualitario como una demanda específica que puede ayudar a realizar una agenda de trabajo que logre la unidad, la definición de objetivos y la acción estratégica tan ausentes en dicho movimiento a lo largo de su historia. Por otro lado, mientras que el matrimonio igualitario es un asunto no solo político y de derechos humanos, sino de calidad de vida de las parejas de mujeres y hombres que acceden a él,
Y sí, como reconoce el autor, la salud mental y emocional que se gestionan a partir del reconocimiento pleno de este derecho es una consecuencia positiva para los y las cónyuges. El volumen admite también una lectura desde la perspectiva bioética. De manera general, por bioética se entiende un campo interdisciplinario en el que la ética y las ciencias de la vida unen saberes para la afirmación legal y moral de las necesidades de un sector de la población cuyos valores éticos se contraponen a los valores morales de la sociedad, dando como resultado la exclusión y discriminación de ese sector y la negación de su diferencia cultural como una realidad social que hay que atender. Desde esta perspectiva, el libro es también un claro ejemplo del análisis sobre el matrimonio igualitario como un dilema bioético, como lo fue en su momento el debate en la Ciudad de México sobre la interrupción legal del embarazo, como lo es en la actualidad la discusión sobre el consumo recreativo de la marihuana, o como lo puede llegar a ser la disputa acerca de la legalización de la eutanasia, entre otros. De este modo, como dilema bioético, el reconocimiento legal de las parejas de hombres gays y mujeres lesbianas supone la demanda de un derecho basado en los principios de igualdad y no discriminación en el marco del respeto a los derechos humanos y a la pluralidad de formas de ser y estar en el mundo. En su dimensión bioética, el matrimonio igualitario es el campo de disputa por la representación simbólica de lo que significa o debe significar el matrimonio, expresado en los valores éticos y morales de los sectores conservadores y liberales implicados. De ahí la importancia de esta figura como un derecho civil y una práctica moralmente aceptable para que las parejas homoparentales y lesbomaternales puedan amarse y reconocerse y ser reconocidas por toda la sociedad como cónyuges con todos los derechos y, como dice el autor, también con todos los ritos que les otorgan plena afirmación. Es por esto que el matrimonio igualitario es un asunto importante que atañe a toda la sociedad y no solo a las poblaciones LGBTTI. Finalmente, la riqueza de los datos estadísticos que el libro aporta no solo contribuye a entender cuantitativamente el comportamiento del fenómeno en todo el país, sino que genera la necesidad de realizar estudios de carácter cualitativo desde las perspectivas antropológica, sociológica, psicológica, de promoción de la salud, entre otras, sobre el impacto del matrimonio igualitario en la vida cotidiana de las parejas del mismo sexo y así conocer más acerca de los aspectos psicosocioculturales de este tipo de uniones. ¿Quién sabe qué está presentando Miguel en vivo ahorita? Perdón, ¿pueden apagar su, perdón, Porfirio, que te interrumpa? ¿Podrían apagar su micrófono, señor Juan Hernández, si es tan amable? Gracias, perdón, continúa, Porfirio. Sí, gracias. Bueno, decía, permite hacer estudios de carácter cualitativo desde diferentes perspectivas y plantearse múltiples preguntas acerca de este tipo de uniones sobre los aspectos psicosocioculturales que están implicados en la vida cotidiana, ¿no? Una lectura desde esta óptica lleva a plantear algunas preguntas como ¿por qué se casan más los hombres gays que las mujeres lesbianas? Ya que, según los datos del autor, si bien la diferencia no es significativa, sí se presenta en la realidad. ¿Por qué se divorcian los matrimonios igualitarios? ¿Qué tan tradicionales o no son este tipo de enlaces civiles y cuáles son los arreglos que las parejas establecen para vivirlo cotidianamente? ¿Qué papel juega la crianza de hijos e hijas propios o adoptados en la relación matrimonial? ¿Y de qué manera ha cambiado la percepción de las poblaciones heterosexuales sobre estas uniones, entre otras interrogantes que podrían surgir? En suma, Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, 10 años, de Héctor Miguel Salinas Hernández, es un libro muy valioso académicamente y como material de divulgación, porque permite entender los acontecimientos políticos, sociales y culturales
de la lucha por el derecho de las parejas de gays y lesbianas a acceder a una institución hasta hace pocos años reservada exclusivamente para las parejas heterosexuales. Tal comprensión no solo contribuye a la integración social plena de las poblaciones LGBTTI, politizadas o no, que acceden a este derecho y a los que emanan de él, sino también al enriquecimiento de la sociedad como un núcleo cada vez más plural y respetuoso de los derechos humanos y civiles de todas las personas, independientemente de su orientación sexual y expresión de género. Y eso no es poca cosa. Muchas felicidades, Héctor, y muchas gracias por aportarnos esta valiosa obra. Pues muchas gracias al maestro Porfirio Miguel Hernández Cabrera por la presentación tan detallada que nos ha hecho, por su lectura atenta y cuidadosa. Ya habrá oportunidad al final para hacer comentarios entre los presentadores y, por supuesto, entre el público que nos acompaña, a quienes les reitero que pueden hacer comentarios o preguntas en el chat para que pues vayan teniendo ahí la oportunidad de iniciar el diálogo. Y bueno, no me presenté, lo hago ahora. Soy María Eugenia Covarrubias Hernández, profesora investigadora de la UACM y también miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a la doctora Mariana Celorio, a quienes les voy a presentar leyendo una semblanza curricular. Ella nació en la Ciudad de México, es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Estudios Políticos y Sociales y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, ambos en la UNAM, con el Programa de Excelencia Académica CONACYT. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Iberoamericana con el tema de autoría propia, desposesión de derechos humanos en los capitalismos contemporáneos. Es profesora en la misma universidad y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Trabaja temas sobre sociología política, particularmente derechos humanos, crisis de representación política y ciudadanía precaria y geografía crítica. Es autora del libro Internet y Dominación, publicado por Plaza y Valdés en el 2011, coautora de los libros 9 razones para desconfiar de los derechos humanos del 2017, publicado por la UNAM y Flaxo, Derechos Humanos y Transformación Política en Contextos de Violencia, publicado por Flaxo y la UNAM en el 2015, Jóvenes en Movimiento en el Mundo Globalizado en el 2016, publicado por la UNAM y articulista en las revistas El Cotidiano, Dimensión Económica y Revista Mexicana de Comunicación. Ha sido consejera electoral distrital en el IFE, en el Distrito Federal, para el Proceso Federal Electoral 2011-2012, consejera electoral distrital para el Proceso de Elección Intermedia 2014-2015 en el INE, consejera electoral distrital para el Proceso Electoral del Constituyente 2016, consejera electoral distrital para el Proceso Electoral 2017 y 2018. Su vida profesional ha girado en torno a la docencia, la investigación y la divulgación científica, mientras que en la administración pública trabajó en áreas de comunicación social y prensa. Bienvenida, doctora Mariana Celorio, y le cedemos el uso del micrófono. Muchísimas gracias por la presentación, Mario. De pronto, cuando uno escribe semblanzas, no lo considera cuando se va a leer un poquito larga. Muchas gracias. Mucho gusto, Porfirio. Estaba yo viendo que somos también colegas en la ENA. Y bueno, pues, ¿qué decir de Héctor Salinas, no? En principio, Héctor, pues muchísimas felicidades por el texto. Me parece un libro, además de que es muy valiente escribir sobre el tema y escribir lo que escribiste, que vamos a comentar, ¿no? Es un libro muy importante, muy significativo en diferentes niveles, ¿no? Entonces, por un lado, Héctor, pues muchísimas felicidades. Les muestro el libro porque cuando tenemos presentaciones, aquí está el libro, ¿no? Cuando son las presentaciones presenciales, pues siempre hay una mesa, siempre hay un trato directo con el autor, ¿no? Y entonces, bueno, por este medio, bueno, somos resilientes los académicos, ¿no? Estamos
llevando nuestras actividades, lo cual, bueno, felicito a Héctor y al programa y a la UACM por continuar con las actividades, pero bueno, nunca es como poder estar con el autor y poder estar con el libro, ojearlo, verlo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en principio, pues también, pues muchas gracias, Héctor, por compartir tu logro conmigo y por invitarme a ser tu comentarista. Espero no quedarme corta en mi apreciación del libro, ¿no? Yo agradezco al maestro Porfirio, digamos, esta esquematización sobre el libro, ¿no? Siempre es como muy difícil pensar, bueno, qué decir de un libro en más de 200 cuartillas, qué es lo significativo, ¿no? Y entonces, bueno, yo agradezco esta parte esquemática que no presento yo. Yo preparé también un documento un poco pensando en que si se quedaba grabado esto, que pudiera tener como una continuidad, digamos, la presentación, ¿no? Entonces, también me voy a permitir leer el documento que preparé, y dar mis puntos de vista respecto al texto, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a iniciar. Maru, también muchas gracias por la presentación, mucho gusto. Y a todos los y las participantes, pues bienvenidas, ¿no? Entonces, bueno, dice el autor, ¿no? El matrimonio igualitario es un tema complejo y controversial desde el punto de vista religioso, ético, social y judicial, y es justo en esta enorme y profunda complejidad que se adentra para indagar, reflexionar y caracterizar qué es el matrimonio igualitario. ¿Cómo se instituye en México y cuáles son los campos en disputa? Analiza la narrativa discursiva entre antagónicos y responde a la pregunta ¿cómo se logra institucionalizar el amor entre personas del mismo sexo y cristalizar el matrimonio civil y la formación de la familia homoparental? ¿De dónde se desprende el derecho a la felicidad, a la familia y el derecho a gozar de derechos humanos? Desde mi punto de vista, esta es la parte, digamos, más profunda del texto en términos de los campos en disputa y cómo este texto, desde mi punto de vista, es un texto que se debe mirar desde una óptica, bueno, en la que yo trabajo, de los derechos humanos y la sociología política, ¿no? Este libro es muy valioso en varios niveles, ¿no? Es un documento histórico, en ese sentido coincide con el maestro Porfirio Miguel, ¿no? Es un documento histórico que da cuenta de uno de los principales logros del movimiento lésbico gay o movimiento de la disidencia sexual. Es un texto muy útil para el análisis y el discurso y de la construcción del otro, en términos de entender la otredad. Es muy útil también en el estudio de la acción colectiva y la enseñanza de los movimientos sociales. En México tenemos una tradición muy débil en términos de caracterización de movimientos sociales en términos académicos, ¿no? Siempre recurrimos, digamos, a los grandes teóricos de movimientos sociales. Me parece que este texto es un texto pedagógico, didáctico, que nos explica de principio a fin, no el movimiento lésbico gay o el LGBTI+, o el movimiento de la disidencia sexual, sino un objeto en disputa y una reivindicación a lo largo de un tiempo dentro de un proceso, ¿no? Entonces me parece como muy significativo rescatar esta visión como es un estudio de la acción colectiva, más allá evidentemente que es un estudio que habla de un hecho contundente que es el matrimonio igualitario, ¿no? Yo me preguntaba qué pensaría Héctor cuando estaba iniciando el texto, ¿no? Entonces, cuando uno o una se propone escribir un libro, se enfrenta a dilemas epistemológicos, éticos, políticos y personales que implican la toma de decisiones. Me parece que en cada sección del libro se refleja el diálogo interno sobre lo que escribir y lo que debe omitirse, lo cual redunda en un libro, además de completo y pleno, un análisis que no cayó en la provocación que genera el pensamiento homofóbico y miope de los actores políticos antagónicos. En ese sentido, es muy loable y es muy valioso que el autor deja de lado, digamos, esta parte de la víscera o de la pasión que a todos nos enoja cuando son los discursos. Yo di cierto seguimiento, ¿no? En esto de que no recuerdo el nombre, una diputada panista decía, bueno, al rato se van a querer casar los hombres con los delfines y las mujeres con las computadoras, ¿no? Entonces, de pronto es como, ¿cómo no dejar escrito en un libro de esta naturaleza? ¿Cómo decidir perder la oportunidad de también escribir con la pasión y la víscera, ¿no? Y, digamos,
jerarquizar o enaltecer o priorizar la parte académica, la parte del rigor científico, la parte de la producción del conocimiento, y tenía que renunciar a esta parte de la pasión que seguramente en otro momento podríamos compartir, ¿no? Otra característica fundamental del libro, además de lúcida, valiente, es la reflexión crítica respecto al movimiento gay o LGBT en México, ¿no? Donde el autor, por un lado, desmitifica la existencia de dicho movimiento, niega la existencia del voto y el poder rosa, y coloca el movimiento y a este logro en una coyuntura que explica a partir del sincronismo histórico-jurídico y al propio proceso de globalización. Me parece muy, muy valiente esta visión crítica en donde justo analiza y cuestiona la parte de qué tanto el movimiento, qué tanto existe en México o en América Latina un movimiento sobre la disidencia sexual. El matrimonio igualitario es un punto de partida y no de llegada, dice el autor, para continuar modificando la realidad. Con esta última frase, Héctor cierra su libro y da luz para siguientes aportaciones histórico-académicas. En ese sentido, me parece que el libro no está cerrado ni para él como autor, como investigador, como científico social, ni para los que tuvimos la oportunidad y van a tener la oportunidad de leerlo en términos de continuar, digamos, con la producción del conocimiento en torno al movimiento, o, bueno, si bien no es un movimiento, a la acción colectiva en torno de la disidencia sexual. Categoría que, siendo yo no experta en el tema, en las investigaciones ni de género, ni de diversidad o disidencia sexual, me parece muy adecuada la categoría, ¿no? Finalmente, merece una mención aparte el incluir la voz del autor en la narrativa de la tramitación de derechos de seguridad social, que nos cuenta como anécdota, pero que sin lugar a dudas imagino que ahí surgió la inquietud de escribir y documentar esta compleja realidad, ¿no? Entonces, igual coincido con Porfirio en términos del autor, además de ser activista y defensor de derechos de la comunidad homosexual o LGBT+, ¿no? Participó, digamos, en esta importante reivindicación de este derecho humano, ¿no? No me queda más que felicitar a Héctor Salinas por la entrega, el compromiso y la lucidez con la que trabajó el tema, así como por su rigor académico y entrega vital al proyecto. Gracias a este esfuerzo, hoy muchas parejas podemos gozar de este derecho conquistado apenas hace una década. Felicidades, Héctor. Muchísimas gracias, doctora Mariana, por sus comentarios. Y bueno, pues ahora le vamos a dar el turno, la palabra al autor, a quien, bueno, me voy a permitir presentarles. Seguramente quienes nos acompañan, habrá quien ya lo conozca, pero de todas maneras, vamos a hacer su presentación formal. El doctor Héctor Miguel Salinas Hernández nació en la Ciudad de México, es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución de la que recibió el reconocimiento por excelencia académica. Ha trabajado en el área de capacitación sobre derechos humanos y VIH-Sida en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el Consejo para Prevenir y Eliminar el SIDA, CONACYDA. Fue profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Universidad del Valle de México. Se desempeñó como secretario nacional de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, la AMEG. Perteneció a diferentes consejos y comisiones del Distrito Federal y de la Ciudad de México con trabajo en derechos humanos, diversidad sexual y políticas públicas incluyentes de las poblaciones LGBTTI. Es autor de varios libros, entre ellos Políticas de disidencia sexual en México, del 2010, Políticas de disidencia sexual en América Latina, en el 2012, Matrimonio igualitario en la Ciudad de México, ¿Por qué quieren casarse los gays?, en el 2013, Masculinidades e identidades gay, 13 estudios sobre violencia, mercado y sociabilidad gay en la Ciudad de México, en el 2016, y Violencia homofóbica en el fútbol, espectáculo del siglo XXI, en el 2017. Es profesor investigador de tiempo completo y coordinador del programa de estudios en disidencia sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Conduce el programa de radio Factor XY, donde aborda temas de sexualidad, diversidad sexual, masculinidades y otros relacionados con los derechos humanos. Adelante, doctor Héctor, pues esperamos sus comentarios, lo que nos quiera compartir sobre la escritura de su libro. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar acompañando en esta noche. Agradezco muchísimo a ti, María Eugenia, por la coordinación y la mediación de esta exposición. Desde luego a Porfirio Miguel, muchísimas gracias. Y Mariana, también muchísimas gracias por haber aceptado y estar acompañándome en esta noche. Y agradezco desde luego además la generosidad con la que tanto Porfirio como Mariana han tratado mi libro y me han comentado esta noche. Quiero comentarles muy rápidamente, por si hay algunas preguntas que quieran hacer las personas que nos acompañan, platicarles un poco de dónde surge la inquietud justamente de escribir el libro. El libro yo lo empecé a escribir como una especie de segunda parte del primer libro que publiqué en el 2013. Además, escribí en el 2012, pero la fecha de publicación es 2013, pero en realidad salió en 2012. Y lo que hice fue tratar de hacer en ese libro, que se llamaba ¿Por qué quieren casarse los gays?, tratar de hacer un escrito, una primera reacción a la aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Ese texto es un texto muy delgadito, muy pequeñito, que editó mi amiga Berta de la Maza, de Voces en Tinta, y que salió justamente como eso, una primera reacción, una primera sistematización de lo que había sido el proceso de aprobación. Hasta ahí llegaba el libro. Quién, cómo, dónde se propuso, cómo, quién y dónde lo aprobó, quién y cómo y dónde se opuso, y hasta ahí llegaba el libro. Esa era la intención del libro, una primera reacción que presentara esta propuesta legislativa, cómo se la había logrado. Pero pasaron los años y me di a la idea de que era importante retomar aquel texto y actualizarlo. Menuda tarea me eché encima, porque sistematizar 10 años de una política, de una decisión legislativa que se convirtió en política pública y que ha sido tan controversial a lo largo de este tiempo, pues fue un trabajo de investigación bastante fuerte. Sobre todo porque en la intención de todos mis trabajos, de todos mis textos que he publicado, siempre he tenido la intención de ir mucho al fondo. Me he autoimpuesto un rigor que no me permite escribir un dato si no lo tengo confirmado. Y esto a veces es desesperante porque en los avatares del escritor, ¿no?, o lo que sufrimos los escritores, como diría el dicho popular, es que a veces hay ocasiones en las que me paso 3 días verificando un dato. Y cuando llega la noche estás cansadísimo y dices, hoy avancé un dato, pero está finalmente verificado. Y aprendí también de grandes investigadores que fueron mis profesores en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde estudié, que no podía, que es muy importante cuando uno hace una investigación irse al origen. Yo recibí ese consejo y se me quedó muy marcado. No pongas al refrito, ve al origen y de ahí al origen y vete lo más primigenio que puedas, porque eso te va a dar una mayor seguridad de lo que escribes. Y así lo he intentado en mis libros. Entonces, fue tratar de reconstruir estos 10 años hasta que llegó, hasta que tendrían que haberse cumplido, porque el matrimonio igualitario se aprueba en diciembre del 2009 y entra en vigor en marzo de 2010. Entonces, la intención del libro era que estuviera publicado en marzo del año pasado,
pero como ya sabemos todos y todas, pues lo que sucedió en marzo del año pasado no fue la feliz llegada de mi libro, sino la infeliz llegada de una pandemia que nos trastocó la vida a todos y a todas, ¿no? Entonces, cuando ya estaba yo a punto de meter el libro a la imprenta, me dicen, adiós, ya no hay posibilidad. Y entonces me quedé con el libro en la computadora y seguían pasando cosas, a pesar de la pandemia, pues la vida siguió y siguieron pasando cosas. Y cada que surgía algo lo iba incorporando, iba pidiendo nuevos datos en información pública para agregarlos, para actualizarlos, etcétera, etcétera. Y así se quedó durante mucho tiempo hasta que el año pasado finalmente pudo entrar a la imprenta y pudo editarse ahora. El libro no tiene ISBN, lo tiene en trámite, aunque sí hay registros de autor, pero no hay registro del libro como tal, no hay ISBN, está en trámite, pues porque el indautor tampoco está trabajando. Entonces, ha sido realmente el libro que hacerlo, tenerlo en físico y ponerlo a disposición del público lector, ha sido el más difícil, porque además no había trabajo editorial, fue muy difícil, pero finalmente, pues bueno, como siempre digo, soy bastante necio y me enfoqué en hacerlo, ¿no? Pues ya que estaba el libro, sacarlo. Y entonces el libro justamente es la pretensión de continuar aquel primer libro, que fue una primera reacción, insisto, y poner qué ha pasado en estos 10 años. Y me encontré con que han pasado demasiadas cosas. En el terreno jurídico, la Corte ha hecho un sinnúmero de aclaraciones, ha dictado sentencias, ha generado jurisprudencia. A nivel del poder legislativo ha habido muchos congresos que han aprobado ya los cambios en los códigos locales civiles y también muchos otros, prácticamente la mitad de las entidades federativas que se han negado a hacerlo, estando completamente en contra de lo que dice la Corte Suprema del país. También en términos de los ejecutivos, pues bueno, esta historia, por ejemplo, que narro, cuando nos invitaron a Los Pinos, a un grupo de activistas y de personas que nos dedicamos a esto, y efectivamente, como decía Porfirio, me costó mucho trabajo, también Mariana lo comentaba, me costó mucho trabajo el pensar, ¿y ahora cómo pongo esto? Porque sí, evidentemente, Mariana, me daban muchas ganas de responder con la tripa, pero pues esa no era la intención de, ¿no? Evidentemente, con la tripa respondí muchas veces en la vida privada, cuando, por ejemplo, es cosa que narro ahí en el libro, cuando, por ejemplo, íbamos a pedir que nos recibiera el director de la clínica del ISSSTE, donde yo tengo mi seguridad social, para que inscribieran a mi esposo, y el señor ni siquiera se dignaba recibirnos, nos tenía ahí 20, 30, 50 minutos, más de una hora. Al final nos mandaba a decir con la secretaria que estaba muy ocupado y que además estas cosas eran sin sentido, no tenían posibilidad alguna de progresar, ¿no? Nos tardamos 15 meses en el proceso de ir subiendo, ¿no? De escalafón, desde el director de la clínica al coordinador regional, al estatal, y fuimos subiendo hasta que de plano llegamos al director general. Y una de las cosas, por ejemplo, que cuento, y ahora se los cuento un poquito aderezado, porque en el libro pues me contengo un poco, pero por ejemplo, hasta llegar al director general del ISSSTE, y cuando el director general del ISSSTE nos dice no hay ninguna instrucción que yo haya dado para que a ustedes se les niegue ese derecho. Y entonces mi abogado, era nuestro abogado, que es un tipazo, no solamente porque es excelente abogado, sino porque es un excelente ser humano, además trabajó pro bono, no nos cobró nada para promover el juicio, se le ocurrió la valiente idea de entonces citar como testigo de nuestro juicio, que fue un juicio de tipo laboral, al, ni más ni menos, presidente de la República, Calderón Hinojosa. Y entonces el cuestionario que le llevó al presidente Calderón Hinojosa fue que diga el ciudadano
sí ha dado el ciudadano presidente, sí ha dado alguna instrucción al director general del ISSSTE para que se nieguen los derechos de las parejas del mismo sexo, como lo ha estipulado ya la Corte, que es un derecho constitucional, ¿no? Reconocido pues a ese nivel. Obviamente la respuesta del presidente no hubiera pagado por ver su cara, de verdad, hubiera pagado lo que tengo por ver la cara de Calderón cuando le llegó ese requisito de un juez. Y obviamente pues él contestó, no, señoría, yo no he dado ninguna instrucción. Entonces mi abogado de inmediato le dijo, señoría, si el jefe de la administración pública no ha dado ninguna instrucción y todos los mandos menores han dicho que no han dado una instrucción, pues entonces no hay ningún impedimento, proceda usted a darnos la razón. Y una semana después, el juez nos da la razón jurídica y a través de eso podemos inscribir a mi pareja, a mi esposo, en el ISSSTE. La maravillosa volteada de tortilla cuando nos volvemos a presentar después de una conferencia de prensa donde anunciamos que hemos ganado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad del Distrito Federal todavía, regresamos a la clínica, obviamente, a hacer la inscripción de mi esposo como derechohabiente familiar y nos encontramos al director de la clínica perfectamente trajeado, lustrado y con una sonrisa de oreja a oreja, esperándonos en la puerta, con una salamería que daba realmente pena ajena, ¿no? Pero por supuesto, ya no llegamos solos, llegamos con cámaras, con micrófonos, entonces el señor tenía que lucir un semblante distinto, ¿no? Lo que resulta, pues, de un trabajo de activismo. Y entonces, ese tipo de cosas no sabías efectivamente cómo ponerlas, porque pues no quería caer en la anécdota personal, pero también pues no podía dejar de mencionarlas porque fueron algunos detonantes que después, por ejemplo, el propio ISSSTE en información pública nos contestó que después de que nosotros logramos inscribir a mi esposo como derechohabiente, en las siguientes 2 semanas, 120 parejas tuvieron acceso a la inscripción de sus cónyuges como derechohabientes de pleno derecho, ¿no? Entonces esas son las cosas que van abriendo el camino y de alguna manera narro ahí. También narro cómo nos llamaron, por ejemplo, a los pinos, ¿no? Y cómo el presidente nos sorprende porque nadie sabía que iba a declarar lo que declaró. Todos pensábamos que iba a ser una reunión de la foto, un discurso simple, ¿no? Pero con eso era suficiente porque era la primera vez que un jefe de Estado llamaba a este grupo poblacional, a los pinos, para tener una reunión. O sea, con eso era un simbolismo importante. Y sin embargo, nos sorprende anunciando una serie de medidas, entre ellas justamente la del matrimonio igualitario a nivel nacional, ¿no? Todo esto trajo un montón de consecuencias a lo interno del movimiento de disidencia sexual, pero también a nivel nacional e internacional. Uno de los tantas reacciones fue justamente el de la Iglesia Católica, que como además no había anuncio en México, no había anuncio, es decir, no había un embajador del Vaticano en México, aunque el Papa Francisco en aquel entonces tenía un discurso más conciliador, y había regañado a los obispos de México por estar al servicio del poder y no de los más pobres, pues no había anuncio y el arzobispo primado, Norberto Rivera, de gris trayectoria, muy gris trayectoria, pues estaba envalentonado y fomentó la Unión Nacional a favor de la familia, ¿no? Que es donde surge como uno de los grupos de ultraderecha más fuertes en contra de los derechos LGBT. Y bueno, por ahí cuento también efectivamente qué ha pasado, algún apartado donde voy poniendo estado por estado los que han aprobado el matrimonio y cuál ha sido el proceso, las fechas, los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, al final lo que pretendo es, pues esto, presentar un compendio de cómo ha sido estos 10 años en los que ya desde luego con ese tiempo se puede evaluar mucho mejor una decisión pública de esta naturaleza,
que ni más ni menos vino a subvertir justamente una de las instituciones más fuertes del patriarcado y más fuertes de la heteronormatividad, que es justamente el matrimonio. Esa es la razón, lo mencionaba Mariana, de cómo hay un campo de disputa entre cómo nos llamamos. Una de las cosas que señalo en el libro es, ya en la desesperación, cuando los grupos conservadores del PAN, del PRI y del Partido Verde sabían que iban a perder la votación hace 10 años, en 2009, bueno, ya un poco más de 10 años, terminaron ofreciendo justamente lo que nunca pensaron que iban a ofrecer. Cuando se hizo la sociedad de convivencia, se negaron totalmente a aprobarla. Y ya que habían perdido el debate, querían ofrecer sociedad de convivencia. Porque lo que nosotros no aceptamos nunca es que se dijera, por ejemplo, que esto no podía llamarse matrimonio por una cuestión de semántica, porque matrimonio viene de mater, y entonces un matrimonio gay no hay mater, no hay madre, y por lo tanto no puede haber matrimonio. Y en términos tan absurdos como gaymonio, ¿no? O lesbomonio. Y entonces, bueno, pues obviamente nos negamos, y en el fondo de lo que había en esto era el cómo nombrar. Y ahí hubo una férrea defensa, porque no es lo mismo que yo te diga, te presento a mi conviviente, a que yo te diga, te presento a mi esposo. O una mujer lesbiana te diga, te presento a mi esposa. Imagínate que yo te presento a mi gaymonio, mi gay matrimoniongo. Qué absurdos eran esos, ¿no? Pero en el fondo lo que estaba en la disputa era el cómo nombrarnos. Y por eso la defensa fue tan férrea, mismos derechos con los mismos nombres, porque si no, es una forma subrepticia de discriminación. Si no se llama igual, es discriminatorio, y eso no lo podíamos exigir. Siempre hubo mucha claridad en el sentido de que no queríamos un solo derecho más, pero tampoco podíamos aceptar un solo derecho menos, ¿no? Es una línea, digamos, de actuación política y activista y filosófica de derechos humanos, porque si no, no hay igualdad. Y eso se tuvo muy claro desde el lado de la demanda, ¿no? Yo quisiera, no sé, terminar, porque podría seguirme, finalmente por mucho tiempo, pero yo quisiera terminar diciendo que este libro está también dedicado a los pioneros, a las pioneras. Este libro, además de hacer pues la dedicatoria obviamente a quien es mi compañero de vida, mi esposo, somos compañeros hace ya 25 años, acabamos en noviembre de celebrar 25 años juntos, y que bueno, sobra decir que es siempre quien me impulsa en muchísimas cosas, pues está también dedicado a un grupo de pioneros, por ejemplo a Pedro Cerolo en el caso internacional, quien fue uno de los grandes promotores del matrimonio igualitario en España, a amigos como María Rachid y Bruno Bimbi en Argentina, a Jan Willis en Brasil, que han sido los impulsores allá del matrimonio igualitario, y en México una serie de personas que cuando era muy difícil darle rostro a la diversidad sexual, se la dieron. Hoy es fácil, relativamente fácil, salir a la calle, tomarse de la mano y nombrarse. Pero hace muchos años estos pioneros le dieron voz y le dieron cara a la diversidad cuando podía costar la vida, la libertad o la integridad. Y ellos lo hicieron, ¿no? Y ellas lo hicieron. Entonces, este libro está dedicado justamente a esas personas que le dieron rostro. Y me gustaría terminar un poco compartiendo, arriesgando algunas respuestas muy rápidas a lo que Porfirio planteaba como algunas interrogantes. Y es, ¿por qué se casan más hombres gays que mujeres lesbianas? Eso es bien interesante. La estadística muestra que así es. Hay más matrimonios igualitarios de hombres que de mujeres. Pienso que tiene mucho que ver con
diferencia de género, que aún dentro de las poblaciones LGBTI, dentro de este movimiento social, político, cultural y demás, sigue habiendo una diferencia. Es decir, dentro de el propio acrónimo LGBTI, seguimos los hombres gays teniendo una preeminencia, seguimos teniendo mayor distribución de recursos de todo tipo, simbólicos, tradicionales, económicos y demás, y desde luego creo que eso tiene que ver también con que haya más hombres que en cuanto pudieron acceder al derecho, decidieron normalizar su relación, normalizarla en términos de norma, ¿no? No de que sea normal, sino de la norma, legalizarla, pues, su unión, y que a las mujeres les costaba más trabajo, por ejemplo, declararse abiertamente lesbianas en la familia, tomar decisiones, etcétera, etcétera, no por una cuestión de incapacidad personal, sino desde luego por una cuestión estructural que tiene que ver con los géneros. Me atrevo a decir que va un poco por ahí. Y lo del divorcio, pues claro, con el matrimonio, pues nos ganamos el derecho al divorcio, claro que sí. Es una parte inherente. Al haber matrimonio igualitario, que por eso se llama igualitario, porque no es matrimonio gay, no es especial, sino que iguala el derecho, ¿no? En el artículo 146 y el 146 bis, que tiene que ver con la adopción, junto con a las parejas heterosexuales. Entonces, al ser igualitario, pues también existe un divorcio igualitario, ¿no? Por ahí algún día les contaré en un cafecito que nos tomemos la historia de la primera pareja que se divorció. Y les fue. Los arreglos de la pareja. ¿Por qué considero al final del texto que efectivamente, aún siendo una institución tan heteronormativa, tan de la rancia tradición católica y demás, ¿por qué puede ser una institución que puede ser revolucionada y que puede ser revolucionaria? Efectivamente, por los arreglos que se pueden dar dentro de las parejas. Sí, como lo establece la tradición, el matrimonio es entre dos personas que viven juntas, que se aman eternamente y que están unidas por una sacralidad, ¿no? Pues bien podemos entender que el matrimonio igualitario tiene también muchos arreglos. Hay parejas gays, parejas lésbicas que se casan y no viven juntas, por ejemplo. Parejas que se unen y tienen acuerdos sexoafectivos abiertos, por ejemplo, parejas abiertas, ¿no? Que tienen acuerdos para abrir la relación a otras personas bajo ciertas normas. Y estos son acuerdos que ya el movimiento de disidencia sexual había puesto como ejemplos alternativos del ejercicio de sexualidad mucho antes de que se planteara el matrimonio igualitario. Entonces ahora hay parejas que se están casando y que están ejerciendo ese derecho legal que lleva muchos otros derechos, que ya tú, Porfirio, señalabas en tu intervención, pero que también están teniendo acuerdos que vienen a revolucionar justamente esa parte. Ahora, yo terminaría diciendo, como Beatriz Gimeno, que es también una de las grandes impulsoras del matrimonio igualitario en España, una gran feminista española, madrileña, que ella decía, bueno, yo luché y conseguí el matrimonio igualitario. Si ahora ustedes me convocan a terminar con la institución del matrimonio, díganme dónde y nos empezamos a organizar, ¿no? Es decir, creo que lo importante es que el matrimonio igualitario ha logrado justamente eso, un acceso igualitario a esta figura. Con todas las críticas que se pueden hacer al matrimonio, el hecho de acceder a los mismos derechos que las personas heterosexuales es ya un gran avance. Si después hay que subvertir
esa institución por rancia, por caduca, por heteronormada, etcétera, adelante, pero intentemos subvertirla entonces desde la igualdad, no desde la profunda diferencia en la que nos colocaba a ciertas personas anteriormente, ¿no? Y en este sentido, pues creo que ha sido un avance bien importante para nuestra ciudad, para nuestro país, y que, a diferencia de lo que señalaban las iglesias y los grupos conservadores, la sociedad no ha terminado. Los heterosexuales se siguen casando con heterosexuales, siguen teniendo hijos, siguen habiendo Britney Spears que se casan todas drogadas y se divorcian a los 15 minutos, ¿no? Pero que bueno, 15 minutos perfectamente santificados, ¿no? Por institución matrimonial. Entonces, no ha acabado la sociedad, y lo que sí es lo que ese gran y mítico activista español Pedro Cerolo decía: en su proyecto de vida, en su proyecto de país, no quepo yo, pero en mi proyecto de país caben ustedes. Y entonces lo que hemos comprobado es que con el matrimonio igualitario estamos forjando una sociedad más incluyente. Y eso, en tiempos actuales, me parece que es ya un avance bastante significativo. Pues muchísimas gracias por todos los comentarios. Lo que nos acabas de compartir es como el detrás de cámaras, ¿no? Es decir, podemos leer el libro, pero lo que hay alrededor, detrás de la escritura de ese libro, es de lo más interesante. Y en ese sentido agradezco pues estar en esta presentación, y creo que es el plus que las personas que nos están acompañando pues se llevan esta noche, ¿no? Les quiero preguntar tanto a Mariana como a Porfirio si tienen alguna pregunta, comentario para dialogar directamente con Héctor. Si es así, para darles la palabra. Y hay dos preguntas y preguntas y comentarios del público. Los voy a leer, Héctor, para que también puedas responder. Giovanni Domínguez Pérez pregunta: ¿cuánto tiempo se llevó en escribir el libro Doctor Salinas y en qué editoriales se puede conseguir? Después, Carla Mariel Díaz Hernández hace un comentario: muchas felicidades por haber exigido sus derechos y así abrirle las puertas a todas las personas que no supieron cómo hacerlo. Ana Raquel León Martínez pregunta: ¿qué estrategias proponen para que la sociedad acepte y normalice el matrimonio y adopción entre parejas del mismo sexo? Entre matrimonios igualitarios existe violencia de género. Y un comentario: muchas felicidades y gracias por compartir. También hay un comentario de Magali Hernández que dice: muchas felicidades por su libro, espero tener el honor de leer su libro muy pronto. Primero quisiera saber, vienen un par de preguntas: ¿cuál fue la etapa más difícil para escribir su libro? Después de vivir lo vivido y sufrir lo sufrido, ¿y cuál es su opinión del ahora actual apoyo, entre comillas, por parte de la derecha hacia la comunidad LGTBI? Y alguien más levantó la mano. Sí, quien levantó la mano, no veo quién es. Bueno, ya no la veo levantada. Pero, bueno, si quieres empiezo. Ok. Para que no se me olvide, porque... Sí, porque hay otras. Porque adelante. Taquigrafía no aprendí. Bueno, primero, ¿cuánto tiempo tardé en escribirlo y dónde se consigue? Fue un libro que tardé 2 años en hacer. 2 años, a lo largo de 2 años estuve escribiendo, y bueno, es más o menos el tiempo que me llevó a hacer esta actualización. ¿Dónde se vende? Pues está en 2 librerías fundamentalmente. Somos Voces, que está en el corazón de la zona rosa, y en la librería El Armario Abierto, que está en la colonia Roma. En ambos casos pueden ponerlo así en Google, Armario Abierto, y ahí les sale toda o Somos Voces, y ahí les sale toda la información. En ambos casos envían a domicilio,
lo venden en la puerta o hay servicio ya abierto porque ya se puede hacer este tipo de cosas con pandemia. En fin, ahí encontrarán toda la información de la venta. Ojalá que lo puedan comprar, realmente sería de mucha utilidad porque eso sirve para ir haciendo la vaquita para el siguiente libro que se nos va ocurriendo. ¿Qué propongo? ¿Qué estrategias propongo para aceptar y que se normalice el matrimonio y la adopción? La visibilidad, fundamentalmente la visibilidad. Si hacemos un comparado de cómo estábamos hace muchos años a cómo estamos hoy día en materia de políticas públicas, de legislación, en materia de medios de comunicación, etcétera, etcétera, hoy una de las cosas que nos protege mucho más es la visibilidad. Entender que el closet es para la ropa, no para las personas. Hoy hay una serie de derechos conquistados, establecidos en ley, hay instituciones protectoras, hay mecanismos que se pueden utilizar y esto solamente va a ser posible justamente si nos visibilizamos. En la medida que la gente se ha dado cuenta que estamos en todas partes, que no son, vuelvo a citar a Pedro Cerolo, no somos orientaciones sexuales galopantes, ¿no? Sino que somos sus maestros y maestras, sus vecinos, sus compañeros de clase, los que le venden en la tienda, los que les atienden en la, qué sé yo, el supermercado. O sea, que estamos en todos lados. La gente se acostumbra a ver con mayor naturalidad lo que es precisamente natural, y es la diversidad. Lo que es verdaderamente antinatural es que todos fuéramos iguales, todos y todos fuéramos iguales. Entonces, la visibilidad es, me parece, la estrategia más importante. Salir, decir, confesar, bueno, no confesar, perdón, retiro ese término, compartir, hacer público que quiénes somos y desde dónde miramos el mundo para una mayor visibilidad. Y en esa medida es la mejor estrategia porque además es la que tenemos más a la mano todas las personas. ¿Qué más? Si hay violencia en las parejas de género, sí, sí hay violencia en las parejas de género. En uno de los libros que yo escribí, que es Masculinidades e Identidades Gay, 3 estudios sobre violencia, sociabilidad y masculinidad en la Ciudad de México, el primero de los 3 estudios está justamente enfocado en analizar la violencia intragénero en parejas gays. Y el estudio está en relaciones de pareja, en la escuela, en el trabajo y en la vía pública. Y ahí presento focus groups, resultados de focus groups, resultados de entrevistas a profundidad, etcétera, etcétera, con lo que trato de mostrar que efectivamente la violencia se da de una manera muy similar a como se da, ya las feministas habían explicado las distintas formas de violencia con las que se viven las relaciones de pareja. Lo que yo descubrí, y muchas feministas amigas mías me comentaron cuando presenté el libro, es justamente eso. Les sorprendía cómo también dentro de las parejas gays se reproducía esta violencia. Y es que finalmente la orientación sexual no te aleja de la violencia, que es desafortunadamente estructural en nuestras vidas de manera cotidiana. Entonces, sí existe. Si a alguien le interesa ese documento, lo puede bajar de mi página de academia, en academia.edu, buscan Héctor Salinas y en la sección de libros, ahí está completo el PDF, es descarga gratuita. ¿Qué más? ¿Cuál fue la etapa más difícil para escribir el libro? Híjole, yo creo que ya lo comentábamos hace un rato por lo que decía Mariana. Creo que la etapa más difícil fue el tratar de dividirme en dos, ¿no? Dejar a Héctor Miguel de un lado y tratar de poner a trabajar al doctor Salinas, ¿no? Al académico. Porque sí, había muchas cosas que de repente
nos quebraban. O sea, había cosas que, por ejemplo, en esta aventura de lo del ISSSTE, nos querían tratar como estúpido de repente, ¿no? Eh, eh, a veces sentíamos esta mala fe, esta mala leche, ¿no? Como cuando nos decían, es que no puedo registrar a Francisco Javier como cónyuge de Héctor Miguel porque el software no me lo permite. Y entonces, de repente, a ver, ahora resulta que el homofóbico es un software. Ahora resulta que el que me niega el derecho es una computadora, lo que tiene adentro la compu, y no es una institución. A ver, pues entonces vamos cambiando el software. Cuando te traigo a un amigo técnico para que te cambie el software y entonces solucionamos la bronca, ¿no? Entonces, a veces esa mala leche, esas ganas de, oiga, vuélvame a escribir aquí, pero ahora de puño y letra lo que me presentó en su oficio, ¿no? De verdad. Pero nosotros nos propusimos algo, no nos van a vencer por cansancio. Esa era la parte más difícil y de repente rememorarla y escribirla era difícil, pero al mismo tiempo, mira, estuvimos tan unidos, estuvimos tan juntos, no solo como pareja, sino junto con otros y otras activistas, nos echábamos unas porras bien bonitas y eso fue también un trabajo de equipo que nos ayudó mucho como a superarlo, ¿no? Pero esa era como la parte más difícil, quitar a Héctor Miguel para poner al doctor Salinas a cambiar en un libro que tenía que ser pues más académico que personal, ¿no? Ay Dios, ¿cuál era la última pregunta? ¿Cuál es? Te la leo. ¿Cuál es su opinión del ahora actual apoyo por parte de Sí. la derecha hacia la comunidad? Ajá. Ridícula. Ridícula por falsa, porque entra en la teoría de lo políticamente correcto. Ahora resulta que el PAN tiene una candidata en Guadalajara, si no mal recuerdo, que es mujer trans y que se lanza como defensora de derechos LGBT. Eso me suena realmente terrible porque no, evidentemente no parte de una postura del partido y además es absolutamente contradictoria con sus documentos básicos. El PAN, por principios políticos e ideológicos, se opone sistemáticamente a la diversidad sexual y de género. Entonces ahora lanzan una candidata para tapar esta nueva política del Instituto Nacional Electoral que trata de compensar con candidaturas de grupos indígenas, con candidaturas de mujeres y ahora con candidaturas LGBT. Me parece una trampa, como dijera Ana Bárbara, me parece una trampa maldita, que realmente no va a traer nada bueno, porque me temo que vamos a terminar en esos casos, si llegara a ganar este tipo de candidaturas, me parece que van a ser una versión de las Juanitas, pero versión LGBT. Muy lamentable. Bueno, gracias por la respuesta. Te leo los comentarios. Giovanni Domínguez, que hizo la primera pregunta, te dice muchas gracias, felicidades, doctor. Lourdes Cabrera comenta, excelente su presentación, felicidades. Y hay una pregunta y un comentario de Carlos Suaste Navarro. La pregunta es, ¿cuál cree que sea la misión más difícil sobre la sociedad que mayormente tienen valores y pensamientos conservadores? Y el comentario que hace Carlos Suaste es, y lo felicito por su trabajo, tiene un buen punto crítico fuera de la ideología y cultura que se ha aprendido en el país. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Pues lo de la pregunta ay, recuérdamela, por favor. La pregunta fue... Sí, ¿cuál crees que sea la misión más difícil sobre la sociedad que mayormente tienen valores y pensamientos conservadores? Es que me quedé pensando en la respuesta y se me olvidó la pregunta. Fíjate que yo soy una persona plenamente convencida de que eso de que en México la mayoría de la sociedad es tradicional y conservadora es una de las grandes mentiras que nos han hecho tragar los conservadores, que son mucho menos. Yo estoy plenamente convencido que en México tenemos de todo, menos un gran conservadurismo. Creo que somos, perdón, pero lo tengo que contestar, creo que somos profundamente hipócritas.
porque decimos públicamente que los valores, que la tradición, que la familia, pero el mismo individuo que está diciendo eso en la entrevista para una encuesta o para un estudio o para un programa de televisión, pues es el mismo que termina la entrevista y va corriendo a ver al amante. Es el mismo que tiene hijos fuera del matrimonio. Es el mismo que tiene, ¿no? Ahora, como siempre digo, si sabemos que en México hay un número altísimo de infidelidad, pues los hombres heterosexuales, ¿con quién engañan a sus esposas? Pues con otras mujeres heterosexuales, en muchos casos. Allá voy, Mariana, sí, sí, ¿no? Por eso dije en muchos casos, ¿no? Y bueno, entonces quiere decir que también las mujeres que se dicen obedecer a estos cánones tradicionales y demás, pues tampoco actúan mucho como lo dicen. Entonces, en México tenemos un gran problema de coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Decimos generalmente lo que la sociedad espera que digamos. Y hacemos lo que en realidad pensamos. Por eso ha sido tan difícil, por ejemplo, controlar la epidemia del VIH-Sida. Porque decimos, hay que usar condón o la abstinencia, dijeron los grupos más tradicionales. Pues sí, pero se demostró que la abstinencia no era una opción viable porque la gente tiene un ejercicio activo de su sexualidad. Aunque las mamás digan, no, mijita, no. No, mijita es buena, es inocente, ella está pensando todavía en sus muñequitas. Ajá, sí, señora, claro que sí, ¿eh? Siga usted creyendo eso y no le hable de sexualidad a su hija, que al rato va a estar haciendo cosas, pero sin información. Ese es el problema. Y eso se ha demostrado a lo largo de 30 años de pandemia del VIH-Sida, ¿no? Y entonces, somos más hipócritas que conservadores. Y lo que decía Mariana, cuando decía con quién engañan, pues hay muchos hombres que se dicen heterosexuales y que en realidad terminan haciendo prácticas homoeróticas. Si yo les contara la cantidad de anécdotas que existen, tengo amigos dueños de bares y de antros gays, si yo les contara la cantidad de anécdotas que me han contado, hombres que regresan después de que ya cerró el bar, tocando desesperados, permíteme entrar porque se me cayó mi cartera, oye, ¿qué dejaste? ¿Dinero? Una gran cantidad. No, la foto de mis hijos. Y si regreso sin ella, mi esposa me mata. Y por ahí 20,000 anécdotas. Somos más. México es uno de los grandes países que, además de tener la tradición de supermachistas, Pedro Infante y demás, es uno de los países con mayor número de prácticas bisexuales en América Latina. Entonces, más que conservadores, creo que somos ahí bastante hipocritones en materia de sexualidad. Ojalá que lo dejáramos de ser. Yo por eso siempre recomiendo la visibilidad. Aprendemos a hablar con naturalidad de quiénes somos y de dónde vemos el mundo, las cosas se facilitarían bastante, bastante más. Perdón si me extendí. Gracias por las respuestas, Héctor. Le quiero preguntar a tanto Mariana como Porfirio si tienen alguna pregunta o comentario. Hay dos preguntas más de quienes nos acompañan, pero les pregunto a ustedes primero si quieren. Mariana, por favor. Bueno, es un comentario solamente respecto a lo que dice Héctor en términos de la visibilización. Hay un derecho que se llama el derecho de audiencias, que no tiene que ver con el derecho de audiencia en términos jurídicos legales, sino es el derecho de las audiencias que se exponen a mensajes masivos o a contenidos masivos. Digamos, una parte importantísima, porque sí, salir y decir quiénes somos y que somos los dentistas y los médicos y médicas y doctores y maestras, etcétera, ¿no? Yo coincido plenamente con Héctor en el sentido de que hay que asumir quiénes somos y enfrentar y ir visibilizando. Nada más, digamos, quisiera como ahondar en el que tendríamos que también pugnar por obligar a que los medios de comunicación de masas, que todavía son vigentes más allá de las redes sociales, ¿no?
empiecen con la construcción de contenidos donde incluyen a las poblaciones LGBT+, en el sentido de solo se normaliza lo que se comprende y solo se normaliza lo que se ve y lo que se siente, y entonces si de pronto no de pronto, no, a mí me pasa mucho, o sea, todos los contenidos mediáticos a la gente gay no nos lesbianas y gay no nos representan, en el sentido que en el ballet están el hombre y la mujer, ¿no? Los concursos, todos el cine, digamos, toda la propuesta sigue siendo heteronormativa, y en la medida que hay una escisión entre lo que es en la sociedad del espectáculo, en lo que proponen los medios con lo que es la sociedad, no se puede normalizar en términos de aceptación, de visibilidad, estas grandes y enormes poblaciones, sobre todo en el sentido de cómo vivimos, pensamos, sentimos, actuamos, y no en la parte que sigue siendo el estereotipo del gay afeminado del mesero que sirve mesas y que se ríe, etcétera, ¿no? Entonces, un recurso que se puede exigir en términos jurídicos es el derecho de audiencia. Era nada más un comentario. Pues muchas gracias, totalmente pertinente, y se va a relacionar también con la otra pregunta antes de leerla. Porfirio, ¿quieres comentar algo? Sí, Maru, muchas gracias. Pues a mí me encanta ver a Héctor tan contento presentando su libro, tan entusiasmado, tan motivado, tan apasionado, tan metido en su tema y tantas anécdotas que nos comparte y que nos podría compartir, y ojalá que sí se diera esa posibilidad del café para, como tú dices, seguir viendo el detrás de cámaras, ¿no? A mí me gustaría que más bien Héctor contestara las preguntas que tenemos pendientes en el chat, pero si hay un tiempo, sí me gustaría que hiciera Héctor algunos comentarios sobre lo siguiente, ¿no? Muy brevemente. ¿Qué les diría a las personas heterosexuales que nos están viendo o no, de por qué leer su libro? ¿Sí? O sea, de qué manera, para qué, de qué manera sirve o qué les aportaría, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, Héctor, si tienes pensado escribir un tercer libro, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde iría? ¿Qué temas abarcaría sobre el matrimonio igualitario? ¿Qué es lo que estás ahorita viendo que sería necesario abordar desde tu disciplina, desde las ciencias políticas, ¿no? Esas serían como dos inquietudes que si hay tiempo y que insisto preferiría que contestaran las preguntas del público, ¿no? Gracias. Gracias. Ok, gracias, Porfirio. Y bueno, leo las dos preguntas. Una es, creo que es comentario y pregunta de María Mireya González Esparza. Muchas felicidades, profesor Héctor Salinas, por este libro. Por otra parte, ¿usted cree que se ha ampliado la visión de las familias, aceptando como tales, ya sea un integrante o a grupos que antes no eran considerados como una realidad familiar propiamente? Y Roberto García Romero dice, doctor Héctor Salinas, ya había escuchado de un libro que realizó usted por una compañera de la Universidad Plantel-Cuautepec. Espero adquirirlo en estos días y felicitarlo por visibilizar nuestros derechos igualitarios como gay, aunque hay mucho que hacer sobre la violencia en nuestra comunidad que está creciendo. Difiero mucho con el profesor, ya que los heteros engañan a sus parejas con personas de su mismo sexo. Bueno, aquí un comentario. Bueno, si se ha ampliado la visión de la sociedad frente a las personas y los grupos, yo creo que esto también depende mucho. Aquí me podría extender mucho, pero voy a tratar de ser muy concreto para responder. Creo que depende mucho del lugar desde donde estemos, el lugar geográfico. Hay que recordar que la Ciudad de México no es México, que en ese sentido existen muchos Méxicos, ¿no? Yo pongo de ejemplo algo, en este sentido pondría de ejemplo algo que es real, pero que es espantoso. En la Ciudad de México, los gays, las lesbianas, etcétera, nos podemos casar. Las personas trans tienen reconocida su derecho a la identidad jurídica, con todo lo que eso implica.
y otra serie de normativas que nos permiten vivir una serie de derechos sexuales y reproductivos muy interesantes. Tú te vas no muy lejos, ni siquiera te voy a decir ¿qué será? A Quintana Roo o a Chihuahua. Tú te vas a Guanajuato, y en Guanajuato hay una ley que penaliza que una pareja se dé un beso en la calle. Un beso. Y no estamos hablando de parejas del mismo sexo, estamos hablando de cualquier pareja. Es una falta administrativa darse un beso en la boca en Guanajuato. ¿Nos damos cuenta la diferencia tremenda que existe? Entonces, a eso me refiero con que depende dónde. En la Ciudad de México vivimos una especie de isla, esto se ha dicho muchas veces, de derechos, pero en el resto del país no existe. Si tú vas a Guanajuato y en Guanajuato un chavo de 15, 20 años quiere salir del closet y declararse abiertamente y visibilizarse, pues va a pagar un precio altísimo. En la Ciudad de México, menos. Ya no hay instituciones que funcionen como funcionan acá en términos de protección, no hay el avance de leyes. Entonces, son muchos Méxicos. Eso explica también, por ejemplo, por qué partidos como el PRD, que en México, en la Ciudad de México, aprueban el matrimonio igualitario, votan en contra en otros estados. Y lo mismo hace el Morena, ¿eh? O sea, no es contra un partido, es los partidos en su pragmatismo funcional y electoral, en algunos lugares les conviene y les reditúa votar a favor de nuestros derechos y en otros no. Por eso es tan importante cuando me toca trabajar, que me invitan a trabajar con activistas de los estados, siempre les digo eso. Hay que trabajar de acuerdo a las condiciones de cada lugar, los liderazgos, los partidos, el funcionamiento electoral, porque eso es lo que va a generar las estrategias locales. No en todos lados se puede hacer lo mismo que se hizo, ni seguir la ruta que se siguió en la Ciudad de México. Entonces, va a depender mucho de todo eso, ¿no? Y creo que la otra no era pregunta, ¿no? Era más un comentario de cómo... Exacto, es un comentario. Entonces, quedarían las preguntas de Porfirio. Sí, y bueno, ¿qué le diría a las personas heterosexuales? Fíjate que qué bueno que preguntaste, te agradezco muchísimo esta pregunta, ya que estamos llegando al final de la sesión, porque, ¿qué crees? Que justamente una de las cosas que me pareció importante de hacer en este libro estaba justamente para un público hetero. Es decir, más que pensar en un público de autoconsumo, ¿no? Que es interesante y es importante que grupos de la comunidad lo pudieran leer, porque, bueno, me parece que pueden encontrar una sistematización de lo que ha pasado en este tiempo y una explicación de lo que ha sido el matrimonio igualitario, pero sí me parece que puede ser muy útil para personas heterosexuales. Lo que yo les diría es, si eres heterosexual, también te importa, porque estamos hablando de la incorporación de sectores sociales a la sociedad en la que vives, ¿no? Y lo que decía hace un rato, no somos identidades sexuales galopantes, ¿no? Si realmente quieres entender cómo está funcionando el mundo, pues tienes que entender que la diversidad es cada vez más compleja, más amplia, y que estamos incorporados en todos lados. Y si quieres dejar de tener homofobia, que en el fondo no es más que un profundo miedo por desconocimiento. Una de las cosas que yo he comprobado en tantos años de trabajo en estos temas es que la homofobia, la persona que es homofóbica, es fundamentalmente ignorante. Y no me refiero a ignorante en el sentido despectivo, sino en el sentido de característica. Es una persona que ignora la realidad. Entonces, una persona que lee, que se informa, que aprende sobre los temas y va dejando su ignorancia atrás, va dejando también su homofobia. Porque entonces va entendiendo muchas cosas de la realidad y empieza a entender que los homosexuales y las lesbianas pues, nos relacionamos de una manera muy similar a cómo se relacionan las personas heterosexuales, nada más que con una persona de nuestro mismo sexo, de nuestro mismo género.
que nos preocupan las mismas cosas, llegar a fin de quincena, nos preocupa la distribución de labores en casa, nos preocupa cuando la pareja no llega y se hizo tarde y no ha llamado. Es decir, nos dejan de ver cuando se enteran, nos dejan de ver como entes supersexuados y nos empiezan a ver como entes humanos. Porque una de las formas en que se ha visto tradicionalmente, sobre todo a la homosexualidad masculina, ha sido como entes hipersexuados que solo piensan en sexo, 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 sexo. Tú le dices, yo hago este ejercicio a veces en algunos cursos y les digo, cierren los ojos e imaginen una familia del mismo género, del mismo sexo, una familia gay. Y luego les pides que se imaginen, o primero les pides que se imaginen una pareja una familia heterosexual y se imaginan papá, mamá, hijitos, perrito, viendo tele o tomando chocolatito, abuelita. Y cuando les pides que se imaginen a la familia homoparental, empiezan hasta a brincar. ¿Por qué? Porque lo único que asocian a homosexualidad es sexualidad. Y entonces nos entienden como parejas hipersexuadas que solo piensan en sexo, sexo y sexo. Cuando empiezan a entender este tipo de arreglos y que lo que estamos buscando no es que convaliden nuestras perversiones, sino que nos den el derecho justo de que cuando yo me muera me pueda ir en paz, porque sé que mi pareja, la persona con la que he convivido 25 años, que ha compartido la mitad de su vida conmigo, se va a quedar protegido, con la misma legitimidad que una persona heterosexual quiere buscar la protección de su esposa. Yo quiero buscar la protección del hombre que amo, porque amor es amor. Cuando la gente empieza a entender esto, que además hay tradición, que además hay compromiso, que además hay amor, que hay cariño, que hay acuerdos, que hay vida en común, más allá de la sexualidad, entonces empieza a perder su homofobia porque empieza a enterarse, empieza a perder su ignorancia del tema. Entonces, yo le diría eso, entérate de quiénes son realmente a los que juzgas, para que a lo mejor te des cuenta que somos más iguales de lo que te puedas imaginar y que la diferencia está mayormente acá, porque de ahí en fuera somos muy comunes, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido la lectura del libro le puede servir justamente a las personas heterosexuales. ¿Y hacia dónde iría un siguiente libro? No sé, no seas cruel, no me hagas pensar en eso todavía, ¿no? Ahorita estoy, como dijiste, muy contento haciendo mis presentaciones, deseando que se venda mucho allí en Tomos Voces y en el armario, ¿no? Y no sé en realidad si da para un tercer libro. Creo que en todo caso tendrían que pasar algunos años más para que haya mucho más novedades, mucho más cuestiones que escribir, y a lo mejor algún día pues tenga que escribir que todo el país es ya respetuoso de la diversidad y que en todo el país no existen Méxicos distintos, ¿no? Sino que existe un México donde quepamos todos los Méxicos. Ojalá que así sea. Pues muy ad hoc estas ideas con las que vas contestando, Héctor, porque vienen bien para cerrar, viéndonos con esta idea más redonda de por qué es importante conocer tu libro, todas las personas en general, esta invitación a conocer eh, pues este tránsito histórico por el que han vivido este sector de la población. Y bueno, pues mira, el último comentario, voy a leerlo, que es de David Rodríguez Chávez. Dice: felicidades, doctor Salinas, por enriquecer con su texto. Ya tendré oportunidad de hacerlo personalmente cuando se reabra nuestra UACM. Abrazo fraterno. Pues sí, efectivamente ya estamos terminando esta presentación que ha sido particularmente, lo menciono, muy interesante, sumamente emotiva. Me deja, y espero que a quienes nos han acompañado y por los comentarios puedo intuir que así es, con un enorme deseo
e interés de acercarnos a tu obra en general, pero a este libro en particular, Héctor. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia a todos los asistentes, todas y todos, por habernos acompañado, por sus preguntas, sus comentarios, a Porfirio nuevamente por su presentación, a Mariana Celorio también, mucho gusto también de compartir este espacio, y Héctor, pues por la oportunidad de haber compartido y cedido esta presentación siendo de casa de la UACM, pues con el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad. ¿Habría algún último comentario que quisieran hacer? Si no, ya nos estaríamos despidiendo. Pues yo nada más agradecer de nuevo al autor por la escritura de esta interesante obra, por su pasión, por su detalle al ocupar 3 días en confirmar un dato que se ve reflejado en esta, como dije en mi presentación, acuciosa investigación que es muy útil, pues como decía Héctor, ¿no? Para generar una sociedad incluyente y para ser menos ignorantes de estos temas. Y como dije en la presentación, porque el matrimonio igualitario atañe a toda la sociedad y en esa medida hacemos una sociedad mejor. Entonces, pues nada más agradecerle a Héctor su obra, a Mariana Celorio sus comentarios y a ti, Maru, pues la organización y la moderación de esta mesa y a todo el público que nos estuvo escuchando con su atenta participación y sus preguntas. Gracias. Gracias, Porfirio. Mariana. Pues finalmente sí, también solo reiterar mis felicitaciones a Héctor, ¿no? Un placer haber estado compartiendo este gran logro, porque finalmente un libro es un gran logro. Reconocer la aportación que hoy Héctor da otro paso más, digamos, a la literatura de este tipo de temas que son, en realidad, quienes estamos o quienes están fuera de los estudios de la diversidad son como inaccesibles. Y de pronto me parece como un documento muy, muy rico y la pasión con la que Héctor nos comparte, pues a mí me llena de satisfacción y ver que bueno, casi son las 10 de la noche y estamos, está lleno, digamos, este foro virtual está lleno y bueno, eso habla de la calidad del maestro Héctor, ¿no? Entonces, muchas gracias Héctor por compartirme, por invitar a comentar tu libro, siempre es un reto y una responsabilidad y comentar el libro de algún colega, ¿no? Entonces, un abrazo a todos y a todas y les agradezco mucho. Muchas gracias de verdad, Mariana, Porfirio, María Eugenia y al resto de personas que nos están escuchando, de verdad, muchas gracias. Ha sido una presentación muy linda y ha sido una noche maravillosa para mí compartir con ustedes. De verdad, muchas gracias siempre. Qué bueno que te quedas contento, Héctor. Muchísimas felicidades, por supuesto. Me sumo a las felicitaciones. Y pues gracias nuevamente, buenas noches y por supuesto mucho éxito para este libro y para todo lo que venga. Un último comentario, una felicitación para Porfirio de Lourdes Cabrera. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos.